Finalmente ha salido a la luz lo que realmente perseguía a Estados Unidos, acusando a China de crear la actual crisis de salud mundial. Muchos ciegos todavía creen que los Estados Unidos son el adalid de la democracia y la libertad, pero nada más alejado de la realidad, y con esta acción queda completamente comprobado. Todavía hay mucho borrego ignorante que sigue creyéndose las mentiras del sistema y repiten como pericos lo que los medios les dicen que repitan. Es decir, que China planeó y ejecutó la actual crisis del bicho al soltar dicho germen deliberadamente para así crear esta situación que actualmente todos padecemos. Esto cuando aún las mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos, la CIA y el FBI, así como el Pentágono, han declarado que el bicho es de origen natural y no modificado por el hombre. Pero como dice el viejo refrán, ¿quieres saber quién es el culpable? Pues simplemente ubica quien beneficia. Y en este caso, si bien momentáneamente China es el menos perjudicado por esta condición de emergencia, debido a su excelente manejo del problema, situación reconocida inicialmente por el mismo Donald Trump, la realidad es que los que saldrán enormemente beneficiados, al menos en su imaginación, serán los Estados Unidos de América. ¿Y por qué en su imaginación? Pues simple, porque el dragón asiático no se quedará de brazos cruzados y finalmente se cobrará la deuda de una manera o de otra. ¿Y por qué saldrían beneficiados los Estados Unidos de esta actual crisis? Pues simple, porque pretenden no pagar la deuda que tienen con China. Recordemos que actualmente los Estados Unidos se han apropiado ilegalmente de todas las inversiones venezolanas en suelo estadounidense y, asimismo, han confiscado sus cuentas bancarias. Otro tanto podemos decir que han hecho en el caso de Irán. Pero el dinero robado a estas dos naciones no es suficiente para subsanar los enormes agujeros en sus balances financieros. Así es, los imperialistas, piratas y salteadores norteamericanos pretenden no pagarles a los chinos todo el dinero que les deben, dinero representado por los bonos del Tesoro estadounidense, así como por las acciones de empresas norteamericanas, que están en manos de los asiáticos. Asimismo, pretenden confiscar todas las cuentas bancarias, dinero en efectivo y reservas de oro del gigante asiático radicadas en territorio de Estados Unidos y de sus aliados. Esto, en términos prácticos, es una declaración de guerra contra China. Y así lo entenderán las autoridades de ese país. Lo que yo no puedo entender es que cómo es posible que China todavía siguiera creyendo en la buena fe de los estadounidenses y mantuviera cantidades de oro significativas en territorio norteamericano, más específicamente en la Reserva Federal y el fuerte Fort Knox. Esto no es entendible, al menos no para mí, sobre todo después de que a Alemania se le negara su oro cuando éste lo quiso recuperar de la Reserva Federal allá por el año 2013. Tampoco hay que olvidar que otro tanto ha hecho Inglaterra al negarle a Venezuela su oro cuando éste lo quiso recuperar en el año 2018. De esta manera es poco comprensible que China no haya retirado su oro de la Reserva Federal, del Fort Knox y del Banco de Inglaterra desde que se le negó su oro a Alemania, y más cuando se lo negaron a Venezuela. Era de esperarse que hicieran lo mismo con el oro de China. De esta manera Estados Unidos se descara totalmente y muestra lo que verdaderamente es, y que siempre fue. Es decir, un depredador, estafador y salteador, al más puro estilo de los piratas ingleses del siglo XVI. Desde el principio se venía a venir esta situación, sobre todo desde que Donald Trump le restó importancia a la situación y decía que se trataba de una simple gripe. Esto para dar paso libre al bicho para que éste se cebara sobre la población estadounidense. Después decía que todo estaba bien y que se mantenía una excelente comunicación con Pekín para tratar el problema y que los chinos estaban colaborando satisfactoriamente con las autoridades norteamericanas para lograr mantener todo bajo control. Inclusive decía que los chinos estaban proporcionando toda la información que se les requería para estudiar el bicho, de tal manera que se enviaban muestras a los Estados Unidos para identificar el bicho y descifrar su genoma. Inclusive decía que los chinos estaban siendo muy eficientes en contener la propagación. En fin, que desde el primer momento las autoridades norteamericanas prepararon el terreno para que la situación se saliera de control para acusar de ello a China.
Es por ello que tardaron mucho tiempo en implementar las recomendaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud, OMS, para aplicar la cuarentena y limitar la circulación de mercancías y personas. Recordemos que Trump afirmaba que esta enfermedad era una simple gripe, luego decía que no había de qué alarmarse, pues según él la cloroquina mataba el bicho. Después decía que no era necesario aplicar la cuarentena ni detener la actividad económica, solo lo hizo hasta que ya era demasiado tarde. Es decir, hasta que el bicho ya había invadido todo el territorio estadounidense y comenzaban las víctimas mortales masivas. Entonces inmediatamente cambió todo su discurso y comenzó a hablar del bicho chino. Luego comenzó a decir que China había ocultado información y que había sido negligente para combatir el problema. Para finalmente decir que este bicho había escapado de un laboratorio de investigación biológica en la ciudad de Wuhan. Todo lo contrario que decía en un principio. Recordemos que se ha comprobado que muchos soldados estadounidenses, que supuestamente habían fallecido de influenza, finalmente se confirmó que murieron por causa del bicho, y esto antes de que se presentara el primer caso en territorio chino. También recordemos que los portaaviones estadounidenses se han visto atacados por esta enfermedad cuando no habían tenido ningún contacto con el exterior desde hacía meses, demostrando con ello que esta enfermedad ya campaba dentro de las filas norteamericanas aún antes de que se registrase el primer caso en China. De tal manera que aún a día de hoy no se ha podido ubicar al paciente número 0 en China porque este se encuentra precisamente en Estados Unidos. Pero todo esto no importa a las autoridades estadounidenses, pues ellos lo único que buscan es no pagar la deuda y apropiarse ilegalmente de las riquezas de China, Venezuela, Irán, y de cualquier otro país que se deje, o más bien, que no pueda hacer nada para evitarlo. Pero con China se equivocaron, y este país tiene el poder militar y económico para vengarse y destruir a los Estados Unidos. Si las autoridades norteamericanas no rectifican inmediatamente, más temprano que tarde veremos marchando los ejércitos al campo de batalla. Y no dudemos que las botas chinas y rusas pisarán suelo norteamericano eventualmente. Esto no es más que la confirmación de que los Estados Unidos están en quiebra total y buscan asirse de cualquier salvavidas para no irse hasta el fondo, pero ahora nada, ni nadie, los salvará. Estados Unidos promete a China una venganza financiera por la crisis. La idea de castigar a China por el bicho expropiando alrededor de $1 billón de las reservas de oro y divisas del país asiático ha llegado hasta los más altos cargos del poder norteamericano. Este enfoque ya se está discutiendo en la Casa Blanca, según informa The Washington Post. Citando fuentes de la administración Trump, el periódico escribe que el tema de perdonarse a sí mismo todas las deudas con Pekín se considera parte de una estrategia para obligar a China a pagar una compensación financiera por los daños causados por el bicho. La condonación no autorizada de la deuda en este caso puede presentarse al público estadounidense como una especie de pago anticipado de esta compensación. Pekín pensó que le había dado a Washington un crédito, pero en realidad resultó que solo había compensado por adelantado los daños causados por la crisis, escribe el columnista de Sputnik Iván Danilov. Aquí, el presidente Trump parece ocupar una posición moderada. Quiere castigar financieramente a China por la crisis, pero debido a cierta experiencia empresarial, está en contra de decisiones demasiado arriesgadas que puedan poner en peligro la situación de la moneda estadounidense, continúa el analista. The Washington Post también revela que Trump y sus ayudantes ya han discutido en privado el tema de limitar la inmunidad soberana, una doctrina judicial que impide que un Estado sea demandado sin su consentimiento, de China para que el gobierno o las víctimas de la epidemia en Estados Unidos puedan demandar a Pekín por daños y perjuicios. Algunos funcionarios de la administración también han hablado sobre la cuestión de la cancelación de parte de la deuda de Estados Unidos a China, pero no se sabe si el presidente apoyó esta idea. A su vez, el propio presidente expresó su preocupación por la santidad del dólar, insinuando que un incumplimiento selectivo por parte de Estados Unidos a la hora de pagar sus deudas podría socavar su uso como principal moneda del mundo. Pero inmediatamente consoló a los periodistas, afirmando que sin duda encontraría una manera de castigar a China. Mencionando otra idea.
Introducir aranceles extraordinariamente altos sobre los productos chinos para obtener este billón de dólares que considera suyo. Probablemente esta sea la suma en la que el líder estadounidense estima el daño causado a la economía y su propio rating por las acciones o la inacción de Pekín durante la crisis, resume Danilov. El ruso opina que robar a la República Popular China miles de millones de dólares, cancelando los bonos de Estados Unidos, que tiene no es solo económica sino también política. Le permitiría al mandatario subir su rating de cara a las elecciones al hacer algún bonito gesto, como por ejemplo distribuir este dinero entre los que sufrieron pérdidas en el sector del petróleo de esquisto. La destrucción de aproximadamente un tercio de las reservas de oro y divisas de China es un castigo grave. De hecho, la primera reacción a la información sobre un posible incumplimiento de la deuda con China fue un debilitamiento del yuan. Si esta cancelación forzada de la deuda realmente tiene lugar, la presión sobre la moneda china será muchísimo peor, destaca Danilov. Tampoco serán buenas noticias para la divisa de Estados Unidos, cuya estabilidad puede caer drásticamente. No obstante, según el experto, Trump es perfectamente capaz de sacrificar el estatus del dólar por su reelección. Otra idea que puede barajar la Casa Blanca es que si la Reserva Federal ya está comprando bonos de Estados Unidos en el mercado, no hay necesidad de acreedores externos para nada. La imprenta va a salvar el presupuesto, va a pagar la deuda nacional y va a garantizar el dólar. Con todo eso, The Washington Post informa que el castigo de China es definitivamente lo que el presidente se inclina a hacer, según uno de sus consejeros. Si Estados Unidos incumple su deuda con China, inmediatamente el dólar cae por los suelos pues nadie más, jamás, volvería a confiar en la palabra del gobierno estadounidense. Porque recordemos que el dinero fiat no es otra cosa que dinero deuda y, además, su valor solo se sostiene por la confianza que los demás países depositan en él, pero si se acaba esta confianza automáticamente el dinero pierde todo su valor. Y eso es precisamente lo que va a pasar con el dólar si Trump lleva a cabo esta acción de la que hoy amenaza. Por otro lado, China también se podría cobrar esa deuda confiscando todas las inversiones que el país norteamericano tiene en suelo chino, y no son pocas, pues recordemos que las empresas estadounidenses en su gran mayoría tienen muy fuertes inversiones en China, tanto así que la mayor parte de su producción industrial se hace principalmente en el país asiático. De esta manera es de esperarse que a partir de ahora China prohíba a todas las empresas extranjeras, principalmente a las de origen estadounidense, sacar sus inversiones de suelo chino, así como sus capitales. De esta forma el gobierno chino se asegura de cobrarse la deuda en caso de que Estados Unidos decida no pagarla. Esto, como se entiende, se vuelve muy grave, y como lo dije anteriormente, será un motivo más que suficiente para iniciar un conflicto militar a gran escala y de alcance global. Estados Unidos envía bombarderos y militares a Guam para disuadir a China. Estados Unidos ha desplegado 4 bombarderos pesados lanceros B-1B y cientos de tropas en la isla de Guam para llevar a cabo misiones de disuasión ante China. Según un comunicado del Comando Estratégico de Estados Unidos, los equipos militares llegaron el viernes a la base Andersen de la Fuerza Aérea, en la isla de Guam, ubicada en el Océano Pacífico, días después de unas maniobras provocativas que la Marina norteamericana llevó a cabo cerca de las aguas en disputa en el mar de la China Meridional. 4 bombarderos y aproximadamente 200 aviadores del 9 Escuadrón de Bombas y están desplegados para apoyar los esfuerzos de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas del Pacífico con aliados, socios y fuerzas conjuntas, reza la nota. Además, explica que 3 de los bombarderos volaron directamente a la base, mientras que el cuarto se desvió a aguas cercanas a Japón para misiones de entrenamiento. Los aviones de combate también participarán en misiones estratégicas de disuasión para reforzar el orden internacional, basado en las reglas de la región del Indo-Pacífico, agrega el documento.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha especificado durante cuánto tiempo se prolongará el nuevo despliegue, que se registró tan solo un día después de que un par de cazas B-1 llevaran a cabo un sobrevuelo en el mar de la China Meridional, realizando un viaje de ida y vuelta de 32 horas desde la base de la Fuerza Aérea Ellsworth, en el estado estadounidense de Dakota del Sur, como parte de una demostración de fuerza en la región. El Ejército de Estados Unidos realiza regularmente lo que denomina misiones de libertad de navegación y patrullas aéreas sobre el mar de la China Meridional para mostrar músculo al gobierno del gigante asiático, que ha censurado repetidamente las operaciones provocativas de Washington, pues las considera una violación de su soberanía territorial. China aún no ha respondido al último despliegue de Estados Unidos, pero denunció a principios de esta semana las misiones navales sin permiso de los estadounidenses cerca de las disputadas Islas Xisa, también conocidas como Paracelso. Tras este despliegue ilegal, el ejército chino alertó que está listo para un enfrentamiento. El Mar de la China Meridional, también conocido como Mar del Sur de China, es una extensión muy disputada del Océano Pacífico. China reclama casi un 90% del mismo y critica la militarización de esas aguas por Estados Unidos, que se alinea sistemáticamente con los rivales de Pekín en la disputa marítima para, conforme al gigante asiático, tensar la situación y justificar su propia presencia militar ilegal en la región.